Después de un proceso de sanación a sí misma, logró reinventarse completamente su relación con la comida, superando un trastorno de la conducta alimentaria. Aquí su entrevista. Bueno, Ana, ¿cuánto tiempo llevas en Italia? Bueno, ahorita son 4 años y medio, Ujú. casi ya 5 años. Ok, ¿y por qué te fuiste a Italia? Bueno, mira, yo me vine a Italia porque yo creo que desde que soy adolescente mi sueño era como que salir del país. O sea, para mí era como que yo tenía la necesidad de superarme a mí misma y tenía la creencia de que salir del país y encontrar un trabajo en el exterior era como que superarme, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue que cuando yo estudiaba periodismo en mi ciudad, había una posibilidad de hacer un intercambio en México, en Monterrey, México, y había una beca. Y bueno, pues, o sea, yo siempre he estudiado becada porque mi mamá en ese momento no tenía el dinero para pagarme una carrera. Entonces, yo pues siempre, o sea, como que siempre había mantenido la beca en mi universidad, entonces yo dije, bueno, voy a aplicar a esa beca y me la voy a ganar. Bueno, al final me la gané. Y me fui para Monterrey, en México, y ahí ya, o sea, como que hice como fue el octavo semestre de periodismo. O sea, hacen 10, yo hice mi octavo en Monterrey, México, me fui a vivir allá en la universidad, era mi sueño, o sea, era un sueño para mí. Ya. Y en esa universidad conocí a mi exnovio, que es un italiano, que estaba haciendo su intercambio en esa misma universidad. Y hacían como que programas, en la oficina de programas internacionales hacía como encuentros y fiestas. Y bueno, yo me fui un día a un encuentro sola y lo conocí a él. Y empezamos a salir y todo. Y bueno, pues yo o sea, yo siento que me enamoré, pero me enamoré de él y de la idea de que hay otro mundo que yo puedo descubrir. Y entonces ahí yo empecé a pensar como que no, de pronto es posible irme a Europa. Y él me motivaba mucho, él me decía, ven, haz tu maestría aquí. Y yo siempre sentía como que, pucha, es que yo no tengo plata para eso. Y el tiquete imagínate, a Europa. Y bueno, el punto es que se acabó el intercambio y yo me devolví a Colombia y me faltaba un semestre de la universidad y seguimos en contacto, ¿no? O sea, videollamadas, o sea, relación a distancia. Y hasta que él empezó a trabajar y me dijo, ven a vacaciones y me compró el tiquete. En México, o él ya se había regresado No, para ella Italia. sabía, o sea, se acabó el intercambio, él se fue para Italia y yo me devolví para México. Y entonces, cuando él ya estaba trabajando y ya estaba haciendo sus prácticas y pues tenía más dinero, me dijo, mira, yo te compro el tiquete y ven de vacaciones. Y yo, bueno, pero pues yo tenía que pedir la visa. En Ya. ese, en ese entonces necesitaba visa. Y para la visa necesitabas, pues primero dinero para ir a la capital, porque yo no tenía, o sea, yo en la capital, pues yo vivo en otra ciudad. Y necesitaba como, no sé, 50 euros al día por cada día que estuviera ahí. Sí. Bueno, mejor dicho, un montón de cosas. El punto es que al final yo solucioné, saqué mi visa, hice un montón de cosas, vine aquí en Italia y es ahí donde yo voy a la universidad donde estudié mi maestría y veo las posibilidades que tengo. Y había una beca y yo volví a aplicar ahí y luego me di cuenta que te pagaban por estudiar. Ah, qué Entonces bien. fue como un negocio increíble. Y es ahí cuando yo otra vez me vuelvo a Colombia, porque como turista tú puedes estar solo 3 meses. Entonces yo estuve 3 meses aquí, estudiaba a distancia, yo ya estaba haciendo mi tesis, entonces pues súper tranquilo, lo hacía aquí mientras él trabajaba. Y ya luego yo me volví a Colombia, hice todos los papeles, me gradué y hice toda la aplicación para estudiar aquí y bueno, me vine a estudiar y me vine a vivir con él. Y te viniste a vivir con él.
Ajá, eso fue Italia, o sea, por eso terminé en Italia. Eso fue, ok, genial, súper, o sea, fue todo, siempre como que han sido diferentes como señales que recibías durante todo ese proceso que hicieron que al final estuvieras actualmente donde estás en Italia. Sí, sí, claro, porque mira, lo más chistoso del asunto es que yo, o sea, a mí Europa me parecía muy caro, o sea, yo en ese momento tenía una creencia muy limitante con el dinero porque mis papás tuvieron, cuando yo era muy pequeña, tuvieron una crisis económica muy grande y prácticamente si no era becada y si no era vendiendo chicles en la universidad, si no era de pronto trabajando los fines de semana en un almacén, yo no andaba, o sea, no podía, o sea, yo sentía que no podía manifestar mis grandes sueños de trabajar en el exterior y todo eso. Ujú, ujú. Pero cuando conocí a Matías, que se llama mi exnovio, pues nada, yo dije, bueno, o sea, él me trajo aquí, me trajo a su universidad, yo fui, pregunté y prácticamente tenías que matricularte y mantener un promedio y ellos te daban el dinero cada mes, o sea, cada mes te desembolsaban algo como para la comida, para la matrícula y para pues tus víveres. Y yo estudiaba como babysitter, estudiaba, trabajaba. Trabajabas como babysitter, además de eso, sí. Sí, después de clase para poder sostenerme aquí, pues porque, o sea, no podía ser una mantenida 100%, o sea, no. Ya Ya. la universidad me pagaba el estudio. Mi novio, pues nosotros vivíamos como en un cuarto de estudiantes, éramos como en una casa 5 cuartos y nosotros dos en un cuarto, o sea. Y bueno, y cuando empecé a vivir aquí, empecé a Ya. hacer mi camino, sí. ¿Y cómo fue justamente, cómo ha sido esa relación con Italia? O sea, ¿fue ese amor a primera vista o ha sido una historia de amor con dificultades? Pues mira, o sea, yo siento que Italia ha sido un gran reto para mí, Ujú. un reto gigante, porque yo toda, o sea, yo por 13 años tuve anorexia y luego se me pasó a bulimia y luego a trastorno por atracón. Entonces, digamos que cuando yo vivía en Colombia, yo era una niña muy sola porque mi mamá trabajaba todo el tiempo, yo Ujú. estudiaba todo el tiempo, entonces yo podía controlar, pues como que no es que tú puedas controlar la enfermedad, pero aprendes a vivir sí, comiendo, no comiendo, dónde yendo, y siempre estaba muy focalizada en estudiar. Entonces yo no salía mucho, o sea, yo vivía en el mundo de Anita, de las calorías y mi estudio. Ujú. Cuando vine en Italia, y yo, o sea, aquí hago un paréntesis, cuando tú sufres de un trastorno con la comida, no es que no te guste la comida, o sea, estás obsesionada con la comida, a ti te encanta comer, pero tienes tanto miedo de admitir que te gusta comer, que entonces como que empiezas a pensar que es que tu enfermedad es que tú tienes como un rechazo a la comida, pero no es así, es al contrario. O sea, Ah, te es gusta. al contrario, o sea, realmente lo que sí te gusta muchísimo y... Digamos, cuando la anorexia y la bulimia vienen acompañados de episodios donde comes demasiado y luego vas y te purgas. Entonces, cuando comes demasiado, comes esas cosas que te gustan, o sea, no te vas a ir a atracar con lechuga. O Mm. sea, te compras un montón de Ferrero Rocher, Nutella, pizza. Entonces, yo cuando vine a Italia, yo no estaba sana. O sea, Mm. a mí la enfermedad se me empeoró aquí. Cuando Cuando toqué recién llegaste. Cuando recién llegué, ¿por qué? Porque en Italia la comida es patrimonio cultural. Ujú. Y así como en Colombia es bailar, aquí el bar más pequeño es hermoso. Y los postrecitos, todo está diseñado para que tú comas. Ok, ok. ¿Entiendes? Y la gente, todo lo que hacen en la cotidianidad italiana es comer. O sea, está relacionado a sentarse en la mesa a un horario determinado, todos juntos. Cuando yo llegué a Italia, pues, o sea, como que me di cuenta, primero yo trataba como de encajar en la vida de mi novio y no ser como que la anoréxica que no come nada. Ujú. Pero cuando empezaba a comer y sentía que era tan rico todo lo que probaba, porque hasta una sopa era súper rico, pues yo me empezaba como a decir,
voy a engordar y yo no puedo parar de comer y se me intensificó todo, me atrancaba horrible, luego me depuraba horrible, ay no, o sea, se me volvió, digamos que entre lo bonito de estar viviendo con él, estudiar aquí, se me intensificó todo, o sea, entré como en, o sea, si antes yo podía controlarlo todo porque estaba sola en mi casa, aquí en Italia yo empecé a decir, pero ¿por qué es que tienen que comer? Y mi suegra, Dios mío, mi suegra me decía, eres esquelética, come que te hace bien. Y entonces de desayuno te ponía la crostata, o sea, la crostata, o sea, así como el coso de Nutella con helado de desayuno. Por Dios. Ay, Entonces, sí, yo lo hice una vez. sí, entonces, pero aquí era como todos los días y luego del almuerzo la pasta con un montón de cosas. Uf, y para mí fue un reto, Dios, hasta que yo... Justamente para hacer frente a ese reto, porque bueno, llegó Ana, llegó con su novio, estaba estudiando, la relación con la comida que también quería comerse todo entero y ¿qué hizo que digamos que tuvieras como ese clic? Porque justamente pues esa es tu historia realmente, es como, no sé, yo la verdad no conozco el tema, no sé si es sanación completamente o es llegar como vivir con él, no sé. No, sí, es sanación. Yo antes pensaba eso, como que tú aprendes a vivir con tu... No, tú no, o sea, digamos que aprendes a vivir con tu crítico interno, que nosotras las mujeres que sufrimos de esto es como muy severo. Pero no, sí, o sea, sí sanas al final. Okay. Pero lo que pasó fue que, mira, yo me gradué de la universidad, o sea, no me gradué, yo ya estaba terminando. Y un día empecé, o sea, como que aquí el estudio es como que más tú con tu meta, no tienes que competir, como en Colombia que tú tenías que ser la mejor de todos. Entonces yo no me comparaba mucho con lo que hacían mis compañeros con los cuales yo entré en la promoción. Entonces tú ibas con tu plan de estudio y bueno. Y entonces yo me di cuenta que yo me estaba por graduar un semestre antes que toda la gente que entró conmigo. Y ese día yo me estaba haciendo la tesis y me acababa de meter un atracón horrible, o sea, fue un día que yo me sentía ya, o sea, como que muy mal. ¿Y por qué muy mal? Porque yo soy una mujer que hago mucho deporte. Sí. Primero lo hacía pues porque pequeña mi papá le gustaba mucho que yo hiciera deporte y me hace sentir bien, pero segundo era como para compensar todas esas crisis que yo tenía. Entonces llegó un día en el que yo vi que tenía el promedio más alto de mi promoción, aquí también en Italia, o sea, a mí me parecía increíble porque yo llegué acá sin saber italiano. Y luego... haciéndolo el máster en italiano, además. Sí, exacto. Y llegué aquí, aprendí todo eso. Me estaba por graduar ya antes que todos mis compañeros. Me veía en el espejo y yo estaba súper marcada como yo quería estar. Pero estaba en medio de una crisis, robando, o sea, cuando tú tienes estas enfermedades, tú llegas a salir de noche tarde a atrancarte porque no te puedes atracar en tu casa, porque pues qué pena, ¿no? O sea, no, entras como en, de verdad es una enfermedad mental que nadie entiende. Entonces, ese día yo me había trancado horrible, me había bajado como un pote de Nutella en media hora, o sea, de esos gigantes, y me desmayé. Me desmayé y me abrí la cabeza, ¿no? Y fui, y el compañero de piso me llevó, o sea, como que me alzó y llamó a una tía que estaba con la tía, no me acuerdo, y me llevaron al hospital. Entonces ahí fue cuando yo le dije a la enfermera como que mira, es que yo tengo un problema con la comida y me acabo de comer un tarro de Nutella de una, o sea, compulsivamente, no es que tú te lo disfrutas y ves la película. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, bendita tú que puedes hacerlo y estás así de flaca. Y a mí me dio una rabia él, y, o sea, te lo juro que todavía como que me dan ganas de llorar. Y yo dije, de verdad, o sea, ahí es cuando
mi mente, en vez de juzgarme, empezó a cuestionar. Empezó a decir, o sea, de verdad, yo me esforzaba así para estudiar, me mato así en el gimnasio, conseguí el hombre de mi vida en ese momento, vine a Italia, todo lo que me tocó hacer, para terminar en un hospital que una vieja me diga, puedes comerte toda la Nutella del mundo, atrancándote, robando comida, yendo a las 3 de la mañana al supermercado 24 horas. Ujú. Y entonces yo ahí dije, o sea, no, tiene que haber otra vida, o sea, tiene que haberla. Pero tú ya en ese momento, bueno, durante ese momento, tú ya eras consciente que tenías una dificultad justamente con la comida. Sí, yo tenía o sea, yo sí sabía que tenía un problema, o sea, yo lo sabía, pero, ¿sabes? Hay una cosa de la enfermedad que se llama la luna de miel. Uh-huh. Y cuando te permite tener el cuerpo que tú quieres o verte como tú quieres, pues tú aceptas como que, pues bueno, si para verme como quiero verme, tengo que vivir esto, pues bueno, ¿no? O sea, como que tú lo aceptas. Pero cuando ya empieza de verdad a dañarte tu relación, tu vida, tus proyectos, tú te desenamoras. O sea, tú empiezas como que hay un como cuando como cuando alguien te es infiel. Entonces tú ya como que dices, no, o sea, no era tan bonito como tú crees. Y a mí eso me pasó en Italia. Yo sí sabía que había un problema desde hace muchos años, pero no me había, o sea, no me había molestado. Ese día me molestó y yo empecé a buscar como, dije, cueste lo que me cueste, yo voy a salir de esto. Y mi miedo era engordar, ¿no? Porque normalmente tú ves los casos de éxito de gente que de 30 kilos pasó a 60 y se siente súper bien y yo me amo, no importa nada. Y yo no quería eso, pero pues tampoco quería estar en un hospital. No, Porque que eso fue tu punto de inflexión realmente. Eso fue... sí, cuando tú tratas de explicarlo, o sea, no encuentras las palabras porque la gente te ve flaca, ¿sí? Y entonces te dice, ay, pues no pasa nada. O te ven gorda y te dicen, ay, pues entonces deja de comer. O sea, como si fuera un botón. Sí. Entonces es ahí cuando yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Si no, me voy a dañar mi vida. Aquí otra vez. Y justamente, ¿y ahí qué hiciste después? Es que, ¿cómo fue tu proceso de sanación entonces? Bueno, primero, pues o sea, mi novio que vivía conmigo sí sabía de eso. Y Mm. entonces yo le dije, Mati, o sea, yo tengo que hacer algo. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que hacer algo. Entonces ahí empezó como la gran búsqueda de qué hacer. Entonces fuimos al Instituto de Anorexia y Bulimia aquí en Milán y fui y la consulta costaba 100 euros la hora. Oh, por Y Dios. entonces, pues, o sea, digamos que yo era una estudiante, o sea, y trabajaba con mi sueldo de babysitter, pues, o sea, no me alcanzaba. Entonces yo me desanimé muchísimo y Ujú. dije, bueno, pues me va a tocar sola. Entonces yo empecé a pensar, bueno, si yo soy tan disciplinada, o sea, si yo soy tan buena estudiando, o sea, es que a mí lo que más me daba rabia es que, Eli, yo podía estudiarte un libro en italiano, repetírtelo 1000 veces, Ujú. pero yo no podía controlar un vasito de helado, porque si me comí un vasito de helado, yo ya estaba pensando en la pizza, la Nutella, o sea, ya me entraba como el todo o nada. Ok. Hoy es mi cheat meal, ahora pues bueno, me voy con toda. Entonces yo decía, bueno, si yo soy tan buena en eso, o sea, en la cosa más difícil que la gente dice, pero tú cómo haces? Pues tengo que pasar esta disciplina a esta otra cosa. Entonces hablé con una prima que era como, ella es life coach, pero es para otro tipo, es para emprendedores. Y me comunicó con una psicóloga argentina que hacía cosas online. Ujú. Y estuve ahí como, o sea, ella me costaba como 20 euros la hora. Ujú. Y entonces, bueno, o sea, me servía como para desahogarme, porque yo antes no hablaba de esto, o sea, esto era una cosa como que tú puedes ocultar. Y hasta que un día me dijo como que, mira, si tú no dejas de atrancarte, Matías te va a dejar. Y ahí a mí me dio una, o sea, yo
O sea, mi punto ciego es la rabia. Ahora me di cuenta, pero antes me dio una rabia y yo dije, no, o sea, ¿qué tal? Entonces dije, no voy a hacerlo. Y entonces dije, voy a seguir sola, yo puedo sola. Y bueno, entonces la dejé y empecé pues yo misma como que, o sea, no hice nada en general, sino que traté de ser como más consciente de no voy a comer tanto hoy. O sea, por ejemplo, mi vida era así, ¿no? De lunes a jueves yo era la más fitness, gimnasio, las comidas súper preparadas, proteína, carbohidratos, grasa, o sea, todo súper natural. Y el viernes salía a comer pizza con mi novio y eso era pues pizza, cócteles, postre, y así se me convirtió la vida, ¿no? En este círculo del fin de semana. Y yo, había lunes en que yo esperaba la pizza del viernes, era horrible. Pero tenía una fuerza de voluntad muy, muy grande. Hasta que un diciembre me volví a trancar muchísimo, muchísimo, o sea, fue horrible. Yo estaba en un puesto hermoso, se llama Madonna di Campiglio, es como un puesto donde van como la gente VIP a pasar Navidad, y yo estaba trancada. Fuimos a una plaza hermosa, todas las niñas súper lindas, en trajes como de esos de esquimales fashion, y yo, o sea, yo pues de pronto también estaba súper linda, pero me sentía súper llena y estaba borracha de todo el vino que había tomado, ¿no? O sea, yo decía, ¿de verdad otra vez? O sea, volví a decir, o sea, ¿de verdad esto era mi gran sanación? Y yo ya había conseguido trabajo y estaba ganando bien. Pues, o sea, entonces dije, bueno, o sea, ya conseguí trabajo, o sea, yo salí de la universidad ya trabajando. Y otra vez, o sea, como que yo siento que mi parte académica siempre ha estado súper top y esta parte personal, ¿no? Entonces, ese día en la noche googleé, tipo, anorexia y bulimia en Milán. Y me apareció una psicóloga que tiene un instituto que se llama Espacio Ayuda. Y le escribí. Y le dije, mira, estoy en medio de un atrancón y me siento horrible, pero yo no puedo pagar más de 100 euros. O sea, ahorita no puedo. Y entonces ella me escribió y me dijo, no pasa nada, ven y hablamos. Y yo fui y ese día me pegué una llorada terrible, o sea, como que se me salió todo. Y ella me dijo que cobraba 50 euros al mes. Entonces, pues yo lo podía pagar, o sea, podía pagar sacrificando algunas cosas. Entonces yo dije, bueno, pues lo voy a hacer. Así me toca encerrarme los fines de semana, voy a pagarlo. Ya. Y ahí estuve como 2 años. Ahorita que estás hablando de esto, justamente caigo en cuenta de algo, de que efectivamente cuando estamos como estudiantes, etcétera, es muy difícil a tener acceso a este tipo de servicios. Y yo tampoco acudí a estos servicios justamente cuando también estaba teniendo muchas dificultades porque no tenía dinero como estudiante, pero todo el proceso también que yo tuve como de sanación también fue cuando también empecé a tener más adquisición económica, me di la posibilidad justamente de pagarme una ayuda de alguien más. Pero justamente cuando estaba en periodo de estudiante estaba como mal, estaba muy abajo y no encontraba y decía, no tenía las herramientas justamente. Sí, exacto. O sea, lo que a mí más ahorita me parece es que, pues como no es una enfermedad tan conocida o de que no se habla mucho, Sí. pues y sobre todo o sea, los padres son los que pagan este tipo de servicios, pues una institución como la que hay aquí en Milán, que es importante, pues o sea, no te puede cobrar 100 euros al mes si eres un estudiante y si estás sola de intercambio. O sea, imagínate, mi mamá vino a saber que yo tenía esto hace casi 2 años, pero, o sea, ella sí lo sabía, pero pues así reconocido. Y yo no podía llamar a casa a decir, mamá, o sea, tengo este problema, mándame plata. Ya. Cuando yo me vine acá, casi prometiéndoles que yo no iba, que mi viaje iba a ser una cosa positiva, no iba a ser un peso. Una carga más para ellos, sí. Exacto, entonces
Pues sí, tienes toda la razón cuando dices que cuando eres estudiante sí es duro. Y es muy difícil justamente tener acceso a ese tipo, porque hay momentos que efectivamente al inicio es necesario tener un acompañamiento. El inicio es súper importante, yo creo eso, pero cuando estás en este periodo, que tanto tú como yo lo vivimos, que te encuentras en el extranjero y que estás ya seas de estudiante, porque generalmente muchos vienen como estudiante o como mujer, o como fillas, chicas que están cuidando niños, etcétera. Eso no va a ser tu prioridad y te sientes, te estás pasando por dificultades, digamos, en relación con la comida, estás presentando dificultades justamente con relaciones de pareja o muchas dificultades, pero digamos, consideras, crees que no tienes el acceso posible para poder tener una guía o una ayuda y probablemente la tengas acceso, pero cuando ya tengas una mayor estabilidad económica. Entonces siempre es muy difícil justamente y te pasó a ti, me pasó a mí, me pasó igual. Sí, exactamente. Bueno, Diana, entonces, en toda esta experiencia que has tenido en Italia, ¿cuál es el sentimiento, digamos, que cuando todo este proceso, porque pues podemos decir que fue Italia en cierta manera que te ayudó bastante, digamos, a sanar esta dificultad que estabas presentando con relación con la comida? ¿Y cuál es el sentimiento que más tuviste como que estuvo más presente durante que ha estado más presente viviendo en Italia? ¿Ha sido, no sé, ha sido como esa culpa, ha sido miedo, ha sido nostalgia? ¿Cuál es el sentimiento que ha estado más presente en toda esta experiencia? Pues mira, yo creo que miedo. Ujú. Miedo a, o sea, no poder lograrlo. Es decir, a no poder de verdad tener una vida como la que yo me imaginaba saliendo del país, porque, o sea, a mí, no sé, de pronto yo pensaba como que, ay, si me voy de mi casa, entonces, pues se acaban los problemas y llegué acá y pues no, todo seguía, o sea, sí, tenía otra casa, otras gente, otras personas con las cuales convivía, pero era miedo. Pero ese miedo lo transformé como en convicción, como Okay. que algo en mí, cuando empecé de verdad a trabajar en mí, empecé a darme cuenta que yo estoy convencida de que tengo una visión y que voy a ir por eso y voy a hacer lo que sea necesario para hacerlo. O sea, como que me enojé con esa enfermedad y dije, no, o sea, yo tengo miedo, pero voy a tener miedo siempre. O sea, pero entonces tengo que hacer ese miedo como que mi forma de convencerme de que o me paralizo o intento cualquier cosa por sanarme. Lo escogiste y más que todo lo utilizaste para movilizarte, que bloquearte de cierta manera. Exacto, mira, a mí el miedo siempre me ha movilizado, aunque al inicio no pensaba que era así. Ujú. Pero cuando empecé a ganarme las becas en el colegio desde chiquita, porque tenía miedo a que me sacaran del colegio y me metieran a colegio público, Ujú. y yo quería seguir con mis compañeras. Y cuando vi que yo sí me la podía empezar a ganar haciendo lo que tuviera que hacer, pues entonces ese miedo en ese momento se me transformó en que no, yo puedo, si yo me esfuerzo, yo puedo. Ujú. El mismo miedo fue cuando apliqué a la beca de Monterrey, el mismo miedo fue cuando me vine acá en Italia. O sea, yo a mi novio lo había conocido en México 6 meses y Ujú. me vine así como de vacaciones. Y, y también tenía miedo, pero cuando vine y me di cuenta que era una persona increíble, pues se me quitó el miedo. O sea, si me entiendes, como que siempre va a haber miedo. Utilizado siempre, y siempre va a estar ahí presente, exacto. Exacto, yo cuando empecé a sanar, un momento, o sea, el momento más difícil de mi vida fue empezar a alimentarme de verdad, Ujú. genuinamente. Pues cuando yo empecé a comer, yo tenía miedo, tenía miedo de que en vez de comerme 30 gramos de avena y me comía, no sé, 45, yo tenía miedo de que esos 15 gramos de más hicieran algo. Ujú. Y iba y me controlaba todos los días. Y Ujú. cuando empecé a ver que no pasaba nada, que antes mi piel mejoraba, que mi pelo ya no se me caía, se me quitó el miedo. Mm. Ok, Sí, súper.
Genial la manera como lo transformaste. Exacto, yo empecé a decir, o sea, sabes que yo empecé a darme como chance de ver, y entonces mi psicóloga siempre me decía, mira, si tú piensas que lo que está pasando en tu cuerpo no te gusta, no lo hagas más, ya. Entonces puedes cambiar, puedes entonces volver a tus 20 gramos de avena, por decirte un ejemplo. Y un ejemplo. Así con todo, Eli, con cualquier cosita. Ok. Y bueno, y cuéntame entonces cómo surgió Sanar para Sanarme. Bueno, surgió porque cuando yo empecé a sanar, después de que pasaron esos 2 años, pues a mí me empezó a ir bien en el trabajo, digamos que me sentía mucho más fuerte con los alimentos y mis atracones se redujeron increíblemente. Pues yo sentí como que necesitaba algo más. Y antes de yo crear esta idea de sanar para sanarme, yo dejé a mi novio, a Matías, y me vine a vivir sola. O sea, como que me demostré a mí misma que yo podía vivir sola y tener todas mis comodidades y seguir creciendo en mi trabajo y poder abrir las puertas a un hombre o sea, que estaba más en línea para mí. Entonces, cuando yo di ese gran salto que fue sacar mis cosas de mi casa, confiar en Dios y decir, tú me vas a poner una casa, no sé cómo, y tener un montón de miedo, ese día yo dije, o sea, si yo pude hacer todo esto solita, si yo me llevé yo misma a terapia cuando yo no quería ir porque sabía que la psicóloga me iba a decir es que hay que comer o hay que trabajar esto, o bueno, o cuando yo hice un análisis, o sea, yo tuve la capacidad de yo misma hacer esto, pues yo tengo la capacidad de ayudar a otras chicas, o sea, es el momento de decirle a las niñas que sí se puede, o sea, que no es que tienes que aprender con eso y no es que tienes que ir al espejo a decirte yo me amo tal y como soy y aceptar el gordito que te está metiendo en un mal viaje, ¿no? Tienes que ir al espejo y decir, o sea, es que yo puedo alimentarme para tener el cuerpo que yo quiero, como cualquier otra persona en el mundo. Y yo puedo darme lo que yo necesito. Obviamente, es que si se me está cayendo el pelo y se me parten las uñas, o si me estoy atrancando, si estoy en sobrepeso, es porque algo no está muy bien. Entonces ahí cuando yo empecé a vivir sola, yo siento que todo fue una señal, Eli, porque yo me vine a vivir sola y yo empecé a tener mucho espacio, porque yo a mi novio le cocinaba, lavaba, yo llegaba al trabajo a limpiar, o sea, yo era ya una pues, mujer de casa, por decirlo así. Y llegué a esta casa divina, enorme, o sea, como que se me manifestó un montón de cosas y tenía mucho tiempo, o sea, tenía tiempo para todo. Entonces empecé primero a construir una chatbot, o sea, yo estudio marketing, pero soy muy buena con los computadores, y construí una chatbot inicialmente para mí, para mis malos viajes. Entonces es como una asistente virtual, ¿no? Entonces cuando yo tengo, pues por ejemplo, estaba por atracarme, yo la abría y decía, hola Ani, soy tu asistente virtual para tus malos viajes, dime, ¿qué quieres hacer hoy? Y me aparecen las opciones como, me siento sola, estoy por atracarme, tengo tristeza, me siento un mamut. Un mamut es como cuando tú te despiertas y te sientes como de 100 kilos, pero pues no es verdad. Entonces yo, o sea, como que la programé para que cada vez que yo clicara, me decía como que, bueno, ahora medita, o ahora. Entonces yo dije, bueno, yo puedo crear una chatbot mucho más pro para muchas niñas. Y entonces la creé. Y yo cuando yo me vine a vivir a esta casa, empecé a escuchar a Esther, solo ahí en ese momento. Okay. Y escuché un podcast del Mindful Eating, porque a mí, bueno, yo siempre estoy obsesionada con cómo comer bien y todo eso. Y ella después en esa época empezó a promocionar Reinvéntate. Reinvéntate no, Relevante. Entonces sí, exacto, yo me inscribí a Relevante y ahí había muchas cosas de trabajo interno y es ahí donde yo de verdad empiezo
a catapultarme más. O sea, yo ya había sanado mis patrones, pero estaba sana con miedo. En cambio, cuando empecé a escucharla a ella, ya empecé como a trabajar por un propósito. Y entonces, bueno, yo creé esta chat y se me ocurrió de, bueno, entonces yo voy a crear un movimiento que se llama Sanar para Sanarme, porque mientras sano a otras chicas, me sano yo misma. Y entonces, bueno, o sea, yo no sabía nada de Sherpa. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer esta chatbot y quiero hacer un sitio web. Y se me metió esta idea y me obsesioné con ella. Y busqué en Doméstica un gráfico. Okay. Que me hiciera un colombiano que me hiciera un logo. Y el súper profesional se conectó conmigo. Yo era como curiosa, o sea, yo no pensaba que iba a ser. Y yo dije, no, pues es que mira, yo quiero crear un sitio web, pero pues quiero hacer mi marca y pues no, es para niñas. Y me dijo, bueno, entonces yo te tengo una propuesta y la vamos trabajando. Y yo ahí empecé a decir como que, ay, no, esto sí está como... Esto está como muy serio. Y aparte me dijo, yo cuesto $1,000. Y yo como que, pues, o sea, cuando yo me pasé de casa, yo, o sea, no sé de dónde me salió tanto dinero, pero, o sea, sí, no sí sé de dónde. Era el lockdown, eso fue como este año. Ah, ok, sí. Era el lockdown, yo no salía y empecé a salir con un chico que, o sea, me mercaba, eso me traía mercado porque él decía, tú estás sola. Y entonces, pues no, pues yo me empecé a ahorrar un montón de dinero. Después, o sea, él era tan lindo que él sabe que a mí me gusta hacer deporte, me trajo un tapiz rulá, pesas, o sea, me hizo un gimnasio aquí en mi casa. Y entonces yo ya no tenía que pagar el gimnasio. Yo no tenía más gastos. Ya. Y entonces yo dije, bueno, esto es una señal, le pagué a este gráfico y él me hizo el diseño del cisne. Entonces, vamos a mostrarlo. Él me hizo como toda la gráfica porque yo quería que fuera como algo como para niñas, pero mujeres. Sí. Entonces él me hizo, es la cover de Facebook, no sé si dice. Qué lindo. Y acá está el cisne, que es mi logo. Ok. Entonces, bueno, eso le encontramos significado a ese cisne, el patito feo, que la sombra distorsionada. Sí, yo cuando lo veo pienso en el patito feo y el cisne, justamente. Sí, exacto. Y también jugamos con esa, la del espejito, que quién es la más bonita. Ah, ok. Entonces, bueno, hicimos esto fue como antes de junio, y quedó así, ¿no? O sea, quedó, esto es como el resumen de la marca. Sí. Cuando Esther dice Sherpa certificación, es la misma montaña. La montaña, sí. La misma, o sea, yo no sé si Esther piensa que yo le copié, pero te lo juro que no, yo no le copié. Yo dije, es imposible que esa misma montaña esté en su brand de Sherpa. Y es ahí cuando yo dije, yo me tengo que inscribir. Yo dije, es que, o sea, yo ni siquiera la escuché. Yo dije, es que es imposible que este man, porque esto, o sea, él lo pintó a mano. Ok. Entonces yo dije, no puede ser una copia, o sea, aparte yo lo vi trabajar, o sea, me conecté horas con él. Y entonces yo dije, no, o sea, yo nací para esto. Y después yo dije, bueno, y entonces como, o sea, yo tenía el dinero para pagar, pero yo me metí en un proyecto con mi mamá de comprar una casa en Colombia, porque con este lockdown yo dije, no, o sea, yo tengo que comprarme algo en Colombia, al menos para estar segura. Y entonces yo estaba mandando a Colombia 1.000 euros al mes. Y aparte estaba ayudando a mi mamá porque le redujeron a la mitad y a mi papá. O sea, yo tenía unos gastos enormes para mi casa y para Colombia. Y yo dije, pucha, ¿yo de dónde voy a pagar mi certificación ahorita? Y mi novio, yo le dije, él me dijo, ¿qué quieres de cumpleaños? O sea, él es muy abundante, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo quiero esa certificación, o sea, yo siento que yo nací para eso. Él ha vivido un proceso increíble, o sea, él o sea, él me llevaba a terapia, o sea, él como que, sí, o sea, para mí es el hombre de mi vida. Entonces él como
como que sabe cuánto significa para mí, aparte con el logo y todo esto. Ok. Y yo le dije, yo quiero esa certificación. Pero yo le dije, pero mira, no tienes que pagarme toda la certificación, solo dame el primer mes y yo después me organizo, hago cuentas, hago ajustes, hago horas extra. Y entonces así empecé. ¡Qué bien! Fue ahí donde nació Sanar para Sanarme y desde ahí él he manifestado un montón de cosas. O sea, no solo no solo el dinero, que ya compré mi casa. Fue una cosa como que en 3 meses. Y después, y pues ahorita ya estoy por sacar el sitio. Estoy esperando es que me conecten a la landing page de Sherpa, que me imagino, o sea, mi Juno me dijo, ya estamos casi listos. Ok. Y sí empiezo como que a darle mucha bulla. Y ya. Bueno, así nació Sanar para Sanarme. Guajiro con Sanar para sanarme, perdón. ¿Cuál es el sueño máximo que quieres con Sanar para sanarme? Bueno, mira, yo lo tengo súper claro. Bueno, mira, aquí, o sea, yo quiero crear un movimiento mundial de mujeres que se eleven y que salgan de sus patrones tóxicos y que alcancen sus metas ambiciosas. O sea, quiero que sea un movimiento gigante. Y eso pues en la parte mundial. Y quiero que las mujeres ya sanas, o sea, creen pequeños Sanar para Sanarme en cada país. Ok. Ese es mi sueño, digamos que en el concepto del movimiento. Otro sueño que tengo es como que crear un centro enorme en Italia, o sea, tendría que pasar esta idea de italiano. Y ya tengo como que siempre que paso por ahí digo, ese va a ser el centro. Y me lo imagino como un espacio enorme, como con gimnasio, sala, cocina para hacer clases de cocina, espacios para consultas, un espacio para crear contenidos digitales. Me lo imagino también, o sea, mi novio ahora pues ya se metió, ¿no? En esta empresa que están haciendo. Y me dice, no, pues qué tal, ¿por qué no creamos como que los integradores con nuestro logo para las niñas que se están sanando? Porque tú en tu momento deberás empezar a tomar cosas si quieres como que, o sea, como que hacer el proceso un poquito más rápido. Sí. Entonces, hacemos agendas, o sea, no sé, bueno. Entonces también me imagino como que todo un sitio donde tú, por ejemplo, haces parte de nuestro centro y puedes comprarte todo lo que necesitas o los papás. Bueno, ese es como mi gran, o sea... hay muchísimas cosas que quieres hacer. Yo quiero tener como este movimiento gigante y tener un centro en donde tú vayas y tú no, o sea, no pagues. Digamos que tendrás que pagar algo simbólico porque te tiene que costar, o sea, sí. Tienes que tener ese compromiso. Sí. Y tú puedas, no sé, ir a clases de baile, de yoga, a hacer cooking class y aprendas a cocinar tu comida saludable, o quieras ir a hablar con un psicólogo. O sea, yo quiero como que crear ese centro aquí, pues, o sea, yo me lo imagino en Italia, no sé por qué. Cuando yo hago mis visualizaciones, siempre es en Italia, en ese lugar. Pero pues porque yo creo que veo mi vida aquí. Y en la parte digital, pues sí, que sea un espacio digital para todas, para que no te sientas sola en este camino. Súper, genial, y va a pasar, tú sabes que va a pasar, eso va a llegar. Pero si no, digamos que Eli, o sea, en medio de todo es lo que más me tiene como despierta, porque, o sea, no es que tú aprendes a vivir con la enfermedad, pero así como tienes gripa que viene cada año en el cambio de clima, hay momentos en tu vida que tus patrones vuelven. Entonces, cuando vuelven, pues yo me anclo a esto y digo, no, yo tengo una responsabilidad. Si tuvieras la oportunidad de darle 3 consejos a una persona con TCA, si no me equivoco, y que se encuentra lejos de su país de origen, ¿cuáles serían? 3. Bueno, el primer consejo es que, o sea, que salir del mal viaje basta solo una decisión. O sea, tiene que decidir, abrirse a la posibilidad de sanar. Nuestra mente solo hace 2 cosas, o te juzga todo el tiempo y te dice gorda, inmunda, no sirves para nada, o cuestiona. Entonces,
el primer consejo es cambiar del canal del juicio a empezar a preguntarte, o sea, ¿de verdad yo nací para vivir así? Ese sería mi primer consejo. El segundo es armarte para el viaje, así como cuando tú vas a una montaña y te llevas la chaqueta, el gorro y los guantes para no tener frío, entonces empieza a armarte, compra libros, ve a una sesión de coaching si es necesario, busca ayuda, métete a internet, hay un montón de sitios que ahora están ayudando a gente así. Como que prepárate para tu viaje porque no es un botón, o sea, sanar no es un botón. Okay. No lo puedes aprender y apagar. Y el tercer consejo es anclarse a las metas, a esa visión que tú tienes de por qué quieres dejar de salir de tu mal viaje, en el sentido de que si yo quiero comprarme una casa y ahorrar, yo no tengo el espacio mental si estoy contando calorías todo el tiempo y si estoy matándome en un gimnasio, no tengo ni energía ni espacio mental como para ahorrar o hacer los cálculos en mi trabajo o de pronto idearme una idea de negocio que me dé dinero ahorita. Entonces, sí, entonces el primero es decidir, el segundo es como armarte, tener un kit. ¿Tu kit de emergencia lo preparas para el viaje? Exacto, y el tercero es tener siempre tu meta y darte cuenta que el poner la vara muy alto, o sea, si yo quiero tener abdominales, listo, o sea, genuinamente si eso es lo que tú quieres, Exacto, sí. póntelo, no pasa nada. Hay mujeres hermosas con abdominales y ni siquiera están ahí contando calorías todo el tiempo. Exactamente. Es simplemente como sí, esas tres cosas yo creo que las haría, pero ella no puede, o sea, atención, no te puedes poner tu meta más alta si ni siquiera has decidido sanar, o sea, es uno después de la otra. Sí, también tienes que saber hacia dónde vas justamente para que sea la tercera, justamente que sepas por qué quieres ir a esa meta justamente. Exacto. Y yo creo que esos son los tres consejos que yo les daría. Y ya cuando se empiecen como que a ver que sí, como que al menos pudiste salir a tomar tu té tranquila, uno ya empieza como que a ver resultados y se oye. Si quieres saber más de la historia de Ana y de Sanar para Sanarme, todas sus redes sociales están en la descripción del video. Sigue viviendo el amor sin fronteras.